Muchas gracias, presidente. Bueno, pues yo creo que ya casi todo está dicho, pero mira, coincido con el señor Suso en dos cuestiones, y es que efectivamente es una pena la situación del balneario y, por otra parte, este proyecto es cierto que vertebra el territorio y asienta población, y esto efectivamente, señor Suso, es algo que es cierto. Como todos ustedes saben, no hay nada más y nada mejor que escuchar a nuestro territorio, y esta semana en el Ayuntamiento de Benasque, cuyo alcalde es Chacho y al cual le mando un gran abrazo, llegaron a un acuerdo todos los grupos en el consistorio en la moción presentada, en la que, como todos saben, decía lo siguiente: el Pleno del excelentísimo Ayuntamiento de la Villa de Benasque insta al equipo de Gobierno municipal a firmar un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón, en el que se contemple la colaboración público-privada con objeto de realizar las inversiones necesarias para la rehabilitación y puesta en marcha del balneario de los Baños de Benas. Efectivamente, ese es el texto que se pretende transaccionar, ya lo explicaba así la señora Soria, y, como todos saben, en este tema en concreto la colaboración público-privada resulta indispensable a la hora de afrontar un proyecto de tal envergadura, que es el proyecto que se propone en su proposición no de ley. Todos sabemos que el Valle de Benasque es uno de los destinos turísticos de Aragón y de todo el Pirineo, por lo que las inversiones en infraestructuras turísticas en el mismo son más fáciles de rentabilizar que en otros lugares. Tanto desde el Ayuntamiento de Benasque como desde la Consejería de Turismo también todos son conocedores de que se están manteniendo reuniones con empresas privadas buscando otras posibles alternativas que pasan desde el estudio de un nuevo balneario hasta la bajada de las aguas para la apertura de un centro termal en Benasque. Saben que es necesario estudiar todas las alternativas para poder llevar a cabo dicha infraestructura, y también creo que todos somos conscientes del trabajo que se está realizando desde la Consejería. Por todo lo expuesto, se plantea la siguiente enmienda con la transacción correspondiente, que ya conocen, y si ustedes la aceptan, mi grupo parlamentario, como no puede ser de otra manera, votará a favor de su proposición no de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, señora Peirat.